Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales. 1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación. 2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado, que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará en cada caso el órgano o entidad concreta de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 4. Formalizada la liquidación del organismo público, se producirá su extinción automática. Sección segunda. Organismos autónomos estatales. Artículo 98. Definición. 1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la administración pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo, deberá figurar en su denominación la indicación organismo autónomo o su abreviatura O.A. Artículo 99. Régimen jurídico. Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas en materia de gestión de recursos humanos las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su ley de creación o en sus estatutos. 2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.
Artículo 101. Régimen económico, financiero y patrimonial. 1. Los organismos autónomos tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio distinto del de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre. 2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes. A. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. B. Los productos y rentas de dicho patrimonio. C. Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado. D. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la administración o entidades públicas. E. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. F. Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir según las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos. Artículo 102. Régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero. Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. Sección tercera. Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal. Artículo 103. Definición. 1. Las entidades públicas empresariales son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial, deberá figurar en su denominación la indicación de entidad pública empresarial o su abreviatura E.P.E. Artículo 104. Régimen jurídico. Las entidades públicas empresariales se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación. Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas. 1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de estas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. 2. No obstante, a los efectos de esta ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su cargo administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que a determinados efectos se fijen en cada caso en sus estatutos. Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a las siguientes reglas. A. El personal directivo que se determinará en los estatutos de la entidad será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11 del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. B. El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 3. Suprimido.
4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará con la periodicidad adecuada controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos. 5. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General del Estado podrán cubrir destinos en la referida entidad y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal, que en todo caso serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos. 6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público. Artículo 107. Régimen económico financiero y patrimonial. 1. Las entidades públicas empresariales tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio distinto del de la administración pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del patrimonio de la administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre. 2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. A. Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. B. Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes. A. Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas. C. Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 3. Las entidades público-empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público. Se entiende que se financia mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Artículo 108. Régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero. Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. Sección cuarta. Agencias estatales. Artículo 108 bis. Definición. 1. Las agencias estatales son entidades de derecho público dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias. Las agencias estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley. 2. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga naturaleza de agencia estatales, deberá figurar en su denominación la indicación de agencia estatal.